Son canciones que todos tenemos en la memoria, quizá las más populares, las que han aparecido en series de televisión, películas de cine, pero hay muchas más dentro de la obra y entre los trabajos del turolense Antón García Abril. Por cierto, nos ha llegado una nota de los cineastas aragoneses. El turolense Antón García Abril va a recibir el galardón, el premio Simón de Honor 2015. Camino Ibars, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Miembro de la Asociación de Cineastas Aragoneses. Habéis decidido premiar en realidad toda la carrera de este turolense, ¿no? De Antón García Abril a través de vuestros premios. Cuéntanos. Pues sí, bueno, este año queríamos homenajear también a elegir también a alguien turolense, y este año además, pero él va a tener también mucho peso, y no había mejor representante que Antón García Abril, ¿no? Por su trayectoria, por su relación con el séptimo arte y por todo lo que lleva a sus espaldas. Bueno, ¿qué sería de esas grandes películas sin las bandas sonoras, ¿no? Sin la música en concreto de Antón García Abril, ¿verdad? Eso es, que son pequeños complementos que a veces no se aprecian como se debería, pero que hay detrás unos grandes profesionales como es Antón García Abril, claro. Antón García Abril, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Y felicidades, ¿eh? Bueno, encantado de participar con vosotros. ¿Cómo recibe esta distinción de los profesionales, de los que se dedican al cine en nuestra comunidad autónoma? Bueno, pues yo la recibo con mucha alegría. En cualquier, como diría, valoración de la obra de una persona siempre hay que agradecerlo, pero si viene de Teruel todavía más. Me alegra mucho y me hace muy feliz, que además me encanta que los turolenses también sientan pues lo que significa el cine como proyección cultural de nuestros días, que es muy importante. Así que me alegro muchísimo de recibir este premio Simón. Bueno, la verdad es que el que le reconozcan también ese trabajo durante toda su carrera desde su tierra, desde Aragón, pues suponemos que le alegrará de forma especial, ¿no? Más que le reconozcan quizá fuera de su tierra. Sí, ya lo he dicho, que especialmente me hace alegría porque viene de mi tierra, viene de mi Teruel, y entonces todo eso son valores añadidos. Cualquier premio es bien recibido, porque yo aprendí justamente con mis padres turolenses que una de las virtudes del ser humano es ser agradecido. Yo lo he sido siempre. Entonces, cuando además ese premio viene programado desde Teruel, desde mi propia tierra, pues la verdad es que me hace mucha ilusión y me alegra además que le hayan dado el nombre del Simón, que fue una de las últimas películas de Buñuel, uno de nuestros grandes turolenses. Y todo lo que sea valorar a los grandes turolenses es muy importante. Así que me alegra muchísimo por tantos motivos. Bueno, la verdad es que va a ser una jornada especial, ¿verdad? Además, Camino, la ceremonia de entrega va a ser el 30 de marzo en Zaragoza, en el Teatro Principal. En el Teatro Principal, eso es, a las 8 de la tarde. Bueno, es la cuarta vez que lo celebramos allí en el mismo sitio. Este año lo hemos adelantado un poco con respecto a las ediciones anteriores, pero bueno, vamos a sorprender a todos los que vengan. Por cierto, Antón García Abril, ¿cómo ve usted desde la distancia pues el desarrollo de la rehabilitación del asilo de San José con el nuevo conservatorio? Esta ciudad lo necesita, y también los músicos que se están formando, ¿no? Qué importantes son las instalaciones y un lugar y los centros de formación. Pues no conozco bien el tema, no puedo dar una opinión basada en el conocimiento, porque no conozco bien el tema. Bueno, ahora mismo el Conservatorio Profesional de Música de Teruel está de alguna manera en unas instalaciones temporales, no en las definitivas, no tienen todos los requisitos, ni musicales, ni docentes que les gustaría, ni a los profesores ni a los alumnos, y ahora mismo está de pleno debate la construcción de ese nuevo conservatorio. Todo esto va a llevar años y todo eso lo están sufriendo los propios estudiantes y profesores. Bueno, pues una lástima, porque el futuro de un país y de una tierra concreta como puede ser turolense en el cultural de la música
depende de la enseñanza de los conservatorios, de las escuelas de música oficiales. Por lo tanto, cualquier cosa que sea en favor de que lo más rápido posible se resuelva el problema irá a favor de todos, incluso de la propia ciudad. Ya le decimos que para la elaboración del proyecto no han tenido en cuenta ni al equipo docente y mucho menos a los alumnos. Yo no sé si a ver, pues yo creo que es un error. Yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo a los que se ven del tema y lo conocen bien. Yo creo que los especialistas es necesario que estén siempre en todos los proyectos de cualquier índole. Gente que sabe de qué va el tema perfectamente. Así que si esto ha sucedido así, pues ha sido un error, supongo. Echábamos de menos el concurso de piano al que le da nombre, ¿eh? Yo no quiero hablar de ese tema, porque esto es muy amargo y muy triste para Teruel. Que un concurso internacional con el proyecto que está funcionando en todo el mundo, por una dejadez de los políticos, porque así es, se haya ido abajo. Es una verdadera pena, vamos, de verdad. No. Porque tampoco estamos tan sobrados de temas culturales en nuestra tierra. Todo lo que sea cultura hay que apoyarle. En este caso no ha habido ningún interés de apoyarle. Y tampoco era tal el gasto, ¿no? ¿Perdón? Tampoco era demasiado alto la inversión. Tampoco era demasiado alto y además se gastan después en cosas más banales y menos interesantes para la cultura. En general hablo, no acuso a nadie particularmente, hablo en general. No lástima, pero en fin, oye, las cosas son como son. Yo tampoco quiero lamentarme de un tema que ha sido una verdadera pena. Bueno, lo queríamos recordar porque realmente lo que usted dice es una pena el concurso de piano Antón García, pues del que tanto nos gustaba porque era hablar. Internacionalmente tenía mucho impacto ya, pero bueno. En algún momento se recuperará, ojalá, seguro. Ojalá. Antón García Abril, un abrazo, gracias por atender la llamada de la Cadena SER. Y enhorabuena a todos. Gracias, hasta luego. Camilo Ibars, de la Asociación de Cineastas Aragoneses, gracias, que vaya muy bien, cineastasaragoneses.com, el 30 de marzo, gracias. Gracias. Hasta luego, buenos días.